Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traemos la receta de un agua de horchata, la más deliciosa que han probado, ¿verdad? Ay, riquísima, no, a mí, olvídense, me enloquece esta agua de horchata, así que vean. Vamos con los ingredientes. Necesitamos una taza de arroz, 2 cucharadas de vainilla, una lata de lechera, una lata de Carnation, una rajita de canela o 2 cucharadas de canela en polvo, azúcar y vamos a empezar. Aquí tenemos el arroz, la taza de arroz. Ahora debemos enjuagar el arroz muy bien. El agua ya está saliendo clara, quiere decir que ya está limpio el arroz. Ahora vamos a poner el arroz en un recipiente como este platito y vamos a remojarlo con agua. A ver, suegrita. Sí, yo te ayudo. Tú dime. Es agua para tomar. Agua de garrafón o purificada. Vamos a poner aquí también la canela y la vainilla para que se incorpore muy bien el arroz, el sabor. Lo vamos a dejar aproximadamente de 2 a 4 horas, depende del arroz. Les voy a decir cómo debe de quedar el arroz para hacer el agua. Voy a incorporar esta rajita de canela. Si no les gusta la textura de la canela natural, pueden utilizar canela en polvo, 2 cucharadas. Y voy a ponerle 2 tapitas, 2 tapitas de vainilla. Y lo voy a dejar ahí aproximadamente unas 2 horas. Ya pasaron como 2 horas. Vean cómo tiene que deshacerse el arroz. De esta manera. Esta la voy a agregar a la licuadora así con esta agua. Y todo el arroz. Voy a agregar toda la lata de Carnation. Toda la lata de lechera. Y las 2 tapitas de vainilla. Vamos a poner con un colador. Vamos a agregar la horchata que hicimos. Entonces ya le digo cómo acercar, que se vea. Agua a la jarra para que quede bien todo el sabor. Si no les gusta muy dulce, la pueden dejar así. Yo le voy a agregar 2 cucharaditas de azúcar. Voy a agregar 2 cucharaditas de azúcar. Esto es opcional, la pueden dejar solamente con lo que ya venía de la lechera. Pero a mí me gusta echarle un poquito más por todos los hielos que agregamos. Aquí tenemos ya nuestra deliciosa horchata. De verdad está riquísima, refrescante. Para ahorita la temporada de calor está perfecta, fresca, rica. Si la hacen, no olviden compartirnos sus fotos, enviarlas. Les va a encantar. No olviden agregar sus hielitos para que realmente el agua esté súper fresca. Ahora vamos a probarla, que se ve espectacular. Así quedó nuestra deliciosa horchata. Háganla, les va a encantar. Es una horchata de verdad deliciosa. A toda la familia nos encanta. Esperamos que les guste mucho, ¿eh? Deliciosa, deliciosa. Gracias por vernos. Bye, saludos.